Dentro del parágrafo segundo, Schopenhauer explica lo que entiende por objeto y sujeto, su relevancia para el mundo como representación y su relación entre sí. El mundo como representación es existente solo en relación a un sujeto, es decir, nosotros mismos, en cuanto que conocemos los objetos del mundo como representación. Dice Schopenhauer, aquello que lo conoce todo y no es conocido por nadie es el sujeto. Él es, por lo tanto, el portador del mundo, la condición general, siempre presupuesta, de todo lo que se manifiesta, de todo objeto, pues lo que existe, existe solo para el sujeto. Cierro la cita. Desde el momento en que se declara que existe tal objeto, se implica ya un sujeto conocedor. Existe un objeto porque lo conoce un sujeto, y no es posible la existencia de ninguno por separado. Dice Schopenhauer, como tal sujeto se encuentra a sí mismo cada cual, pero solo en tanto que conoce, no en tanto que es objeto de conocimiento. Cierro la cita. El objeto solo existe mientras es percibido, y el sujeto solo tiene conocimiento de objetos, y no de él mismo, pues no es nada más que esto, en cuanto conoce algún objeto. En breve, todo objeto presupone un sujeto. El sujeto solo conoce objetos y el mundo como representación se sostiene en esta relación. Entonces, el mundo como representación se encuentra dividido, por un lado como sujeto y, por el otro, como objeto. Ambos son inseparables para poder lograr el mundo como representación y, aunque no son lo mismo, tienen una frontera en común. Dice Schopenhauer, así pues, el mundo como representación, único aspecto bajo el cual lo consideramos aquí, tiene dos mitades esenciales, necesarias e inseparables. Una es el objeto, cuya forma es el espacio y el tiempo, y, por consiguiente, la pluralidad. Por el contrario, la otra mitad, el sujeto, no se halla en el espacio y el tiempo, pues está entero e indiviso en cada ser que tiene representaciones. Cierro la cita. El sujeto se encuentra totalmente en cada momento en la representación. Su ser entero consiste en el simple conocer, mientras que el objeto, que se halla en el tiempo y el espacio y por tanto en la pluralidad, se encuentra entre otros objetos, los cuales, como veremos más adelante, no son más que una misma sustancia interactuando consigo misma de diferentes modos, que se encuentran en constante cambio o alteración. Dicho esto, recordemos que el mundo como representación se sostiene en ambas partes, objeto y sujeto, pero estas no se distinguen tan solo en que una es lo conocido y otro lo conocedor, en que una comprende la pluralidad y otra no, sino que también y ante todo, uno, objeto, está construido según la manera de conocer del otro, el sujeto. Y es en este punto en el que de cierta manera coinciden o comparten una especie de frontera. Dice Schopenhauer, ellas, ambas mitades de la representación, se limitan mutuamente. Donde comienza el objeto, termina el sujeto. El carácter común de este límite se muestra precisamente en que las formas esenciales y, por ende, universales de todo objeto, que son tiempo, espacio y causalidad, pueden ser halladas y totalmente conocidas partiendo del sujeto, aún sin conocimiento del objeto mismo, es decir, empleando el lenguaje de Kant, se encuentran a priori en nuestra conciencia. Cierro la cita. El mundo como representación está construido a partir de las formas esenciales que ya se encuentran contenidas en la mente del sujeto, es decir, todo objeto para el sujeto está atravesado por ellas, se encuentra necesariamente dentro de un tiempo, un espacio y está determinado según la ley de la causalidad, lo cual significa que todo objeto en el mundo tiene una causa por la que llegó a ser como es. En otras palabras, todo lo que el objeto presupone es aportado por el sujeto. En breve, el mundo como representación está dividido en dos mitades inseparables, objeto y sujeto. Y el primero presupone las reglas o formas que impone el primero, a saber, tiempo, espacio y causalidad. Y estas reglas permiten que el objeto sea comprendido dentro de una pluralidad en constante cambio o alteración, mientras que el sujeto, carente de estas determinaciones, está presente en su totalidad en cuanto conoce.
Resumiendo este parágrafo 2, el mundo como representación para existir requiere de objeto y sujeto. El objeto presupone las formas a priori que ya contiene el sujeto, es decir, se encuentra necesariamente dentro de un tiempo, un espacio, y es determinado según la ley de causalidad, y el objeto, que presupone estas formas, se encuentra dentro de una pluralidad en constante alteración, mientras que el sujeto está enteramente presente en cuanto es conocedor.